Ejercicio 2, serie 5. El ejercicio nos plantea una reacción en estado gaseoso entre el nitrógeno y el hidrógeno para dar amoníaco. El ítem A nos pide definir la velocidad de desaparición de reactivos y de aparición en el caso de los productos. Para eso tenemos que plantear el decremento en el caso del nitrógeno en el tiempo como un cociente entre la concentración final de nitrógeno menos la concentración inicial del mismo dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Este cociente se puede plantear para cualquier sustancia interveniente en la reacción como la concentración final de esa sustancia menos la concentración inicial, dividido el intervalo de tiempo en el cual estamos parados, ¿no? En el gráfico de la derecha se ve cómo va bajando tanto la concentración de nitrógeno como la de hidrógeno, opuestamente a la concentración de amoníaco que vemos que va subiendo. Entonces, esto tiene que ver y es importante porque nos da una idea del signo que va a tener este cociente para cada una de las sustancias, tanto como para reactivos como para productos. Cuando hacemos tender el cambio temporal a cero, estos cocientes se transforman en derivadas y es lo que queremos definir como velocidad de desaparición y aparición de reactivos y productos. En el caso de los reactivos, estas velocidades son negativas y en el caso del nitrógeno se define como la derivada de la concentración de nitrógeno en el tiempo. Para el hidrógeno lo mismo, y en el caso de productos también va a ser la derivada, pero el signo sería positivo. Esto es importante, que son signos contrapuestos, ya que al momento de definir la velocidad global de reacción hay que afectar estas velocidades por su signo y por el coeficiente estequiométrico de la reacción. Esto porque queremos trabajar con una única velocidad de reacción y que no dependa o no estar estudiando la velocidad de la reacción en función de una sustancia, digamos, interviniente en la reacción, sino trabajar con una velocidad global. En el ítem B nos pregunta la relación numérica que hay entre las velocidades definidas en el punto anterior. Para ello reescribimos el cociente de concentraciones del nitrógeno en función del tiempo, y por la estequiometría de la reacción es claro que por cada mol que desaparece de nitrógeno hay una desaparición de 3 moles de hidrógeno, por lo cual es esperable que la velocidad de desaparición del hidrógeno sea mayor que la del nitrógeno, y el número que lo relaciona es 3. Entonces la velocidad de desaparición del hidrógeno sería 3 veces la velocidad de desaparición del nitrógeno. Si pasamos dividiendo ese número 3, nos queda esta igualdad. Y lo mismo para el caso del producto, ¿no? Que es el amoníaco. La velocidad de aparición, en este caso del amoníaco, va a ser 2 veces, si se quiere, la velocidad de desaparición del nitrógeno. Lo que sí tenemos que afectarlo por un signo para que esta igualdad se cumpla. Recordemos que este cociente para el caso de reactivos es negativo y para el caso de producto es positivo. Entonces, para trabajar con cambios muy pequeños de tiempo, nuevamente hacemos tender el tiempo a cero, el cambio temporal a cero, y obtenemos, en vez de cocientes incrementales, tenemos derivadas. Entonces acá podemos ver lo que decíamos recién, las relaciones numéricas que hay entre estas velocidades de aparición y desaparición,
con sus respectivos cocientes y coeficientes, en realidad, que tienen que ver con la estequiometría de la reacción. Entonces, acá abajo se plantea la velocidad global de la reacción en función de las distintas especies que intervienen en la reacción química. Acá está digamos, el cambio de la concentración de nitrógeno en el tiempo, afectado por el tipo de sustancia que es en la reacción. En este caso es un reactivo, por lo cual aparece un signo menos, y lo divido por el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1. Lo mismo para el hidrógeno, lo afecto por un negativo, por un signo negativo, eso indica que es un reactivo, y lo divido por 3 porque su coeficiente estequiométrico es 3. Esto nos permite obtener una única velocidad de reacción en función de las distintas concentraciones que intervienen en la misma. Acá en la parte derecha volvemos a ver el amoníaco. Fíjense que acá desaparece el signo menos y lo divido por un 2, que es el coeficiente estequiométrico del producto. Entonces logro escribir una única velocidad de reacción en función de las distintas especies que intervienen en la reacción. En el ítem C nos pregunta qué significa el hierro sobre la flecha en la reacción. Esta es una sustancia llamada catalizador, que lo que hace es brindar un mecanismo alternativo de reacción que disminuye la barrera energética para que la reacción se dé. Acá en el gráfico de la izquierda se ve la reducción de la energía de activación, por lo cual hay más moléculas que pueden hacer su conversión de reactivos a productos. En el ítem D nos pregunta sobre dar 2 razones por la cual la reacción no podría ser elemental. Una de ellas, la molecularidad de la reacción. Si analizamos la teoría de las colisiones, nos habla de que la velocidad de reacción es proporcional al número de choques eficaces en el tiempo, y entendiendo la eficacia respecto a la orientación del choque y la energía suficiente para que la reacción se dé. Entonces, cuando empezamos a estudiar la molecularidad de distintas reacciones, vemos que cuando una reacción es unimolecular, es muy probable, no depende de un choque entre moléculas, sino simplemente la presencia del reactivo para producirse esa conversión a producto. Entonces, una reacción unimolecular es muy probable que ocurra en una sola etapa, a diferencia de una bimolecular, cuando ya empezamos a incorporar otros reactivos o un choque entre un mismo reactivo, donde 2 moles o 2 moléculas de un reactivo tienen que chocar para producir un producto. Esto habla de una menor probabilidad de choque eficaz, es decir, con suficiente energía y la orientación adecuada. Por lo tanto, es menos probable que este tipo de reacciones se dé de una forma elemental, en una etapa elemental. En este caso, en este ejercicio en el que estamos estudiando, son 4 moléculas que tienen que realizar un choque eficaz en energía y orientación, por lo cual es muy poco probable que esta reacción sea elemental. Entonces, explicamos a través de la molecularidad digamos una razón por la cual la reacción no sería elemental. Por otro lado, y finalmente, otra de las causas o razones que podrían determinar que la reacción no sea elemental es la catálisis. Recién dijimos que el catalizador ofrece mecanismos alternativos de la reacción y por lo tanto hay intermediarios que son formados entre el catalizador y los reactivos propios de la reacción.
Entonces, estos mecanismos generalmente se dan en más de una etapa, por lo cual esto es otra condición que podría explicar que la reacción se dé en más de una etapa.